Muy buenas tardes, región de Aysén. Hoy día, miércoles 17 de junio, iniciamos un nuevo reporte con motivo del COVID-19. Dejamos con ustedes a la autoridad sanitaria de la Seremi Salud, la señorita Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes a todas las familias ayseninas que día a día se conectan con nosotros en este horario para conocer el reporte epidemiológico, precisamente el de hoy, miércoles 17 de junio, para COVID-19. Informar a cada uno de ustedes que hoy nos encontramos nuevamente sin nuevos casos positivos en la región de Aysén, manteniendo una totalidad de casos acumulados de 26, con 18 casos recuperados en sus domicilios y 8 casos activos en la región. 2023 sospechas de PCR se han generado a lo largo de estos meses desde que se inicia la pandemia en la región de Aysén, con un total de muestras que generan una tasa de positividad del 1.2%. La tasa de testeo diaria es de 17 por 100.000 habitantes y las sospechas, como se informó también durante el día de ayer, provienen de las comunas de Coyhaique, Aysén y Puerto Cisnes. En relación a las cuarentenas, informar que se mantienen 401 personas en cuarentena, de las cuales 8 son estos 8 casos positivos que mantenemos en cuarentena estricta en la región, 8 personas que están a la espera de resultados de PCR con corte a las 9 de la mañana de hoy, y hay 8 personas que aún permanecen en cuarentena por ser contactos estrechos de los últimos casos, y las 377 personas que han ingresado a la región por algún punto de nuestras aduanas sanitarias dispuestas, ¿no es cierto?, tanto a nivel terrestre, marítimo o aéreo. Quiero hacer alusión un poco a esta cuarentena para que vayamos entendiendo un poco la historia natural de esta enfermedad y enfocarme principalmente en los casos 23 y 24 que tienen estos contactos estrechos en cuarentena, y con esto a lo que me quiero ir es que hoy día estamos entre el día 7 y 8 de estos contactos estrechos, por lo tanto estamos activamente en la vigilancia epidemiológica en búsqueda de signos y síntomas de cada uno de estos contactos estrechos, principalmente los contactos estrechos prioritarios, que para nosotros son 3, el resto son contactos secundarios, que la verdad es que es muy poco probable, pero la historia natural de la enfermedad la estamos conociendo, y estamos muy activamente en búsqueda de signos y síntomas sugerentes de COVID-19 para una toma del examen. Hasta el minuto todos se encuentran asintomáticos y por lo tanto seguimos activamente buscando, ¿no es cierto?, a través del examen de PCR a cualquier persona que realice o que tenga alguna sintomatología respiratoria sugerente de COVID-19. En relación al estado de salud de los pacientes que permanecen en cuarentena por COVID-19 o nuestros casos activos, podemos informar que 7 de ellos se encuentran con una evolución favorable, con sintomatología respiratoria muy leve y otros asintomáticos. 1 se encuentra en residencia sanitaria, 5 casos cumplen cuarentena en sus hogares y 2 de ellos permanecen hospitalizados, 1 de ellos en la unidad de cuidados intensivos conectada a ventilación mecánica con una enfermedad de base preexistente y que permanece estable dentro de su gravedad aún. Y en relación al otro caso que se encuentra hospitalizado en el servicio de medicina, podemos informar que durante el día de hoy será dado de alta para ser trasladado a una residencia sanitaria por encontrarse en buen estado de salud que no requiere cama hospitalaria. Eso es lo que podemos informar. Quiero recordar que una de las estrategias más importantes que está llevando el Ministerio de Salud tiene que ver con las residencias sanitarias que buscan precisamente aislar y testear rápidamente para evitar una propagación del COVID. Está el número 800-726-666, que es un call center que puede llamar cualquier persona
que tenga dudas en relación a residencia sanitaria o que requiera una residencia sanitaria a nivel país. Eso es lo que podemos informar, recordar que a todos se le han ofrecido residencia sanitaria y que por alguna razón personal y que muchas veces se conjuga con la evaluación epidemiológica, es decir, que cumplen con los criterios de habitabilidad y además que pueden respetar la cuarentena, no se ha, ¿no es cierto?, trasladado estos pacientes que aún permanecen en sus casas o domicilios realizando la cuarentena por COVID-19. Gracias. Muchas gracias, Seremi. Antes de darle la palabra a Christopher Bilbao, le voy a traspasar unas preguntas de Javier Gallardo de Radio Las Nieves, ya que usted ya anunció el tema de los casos, la actualización. Él además consulta cuántos exámenes PCR se hacen al día en la región y si puede contar también el promedio en la demora del resultado para la información al paciente. La verdad es que nosotros estamos con una tasa de incidencia, es decir, de nuevos casos en relación a la cantidad de habitantes muy por debajo en relación al resto del país. Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con los brotes activos que están ocurriendo en el resto de la región, a diferencia de la región de Aysén. Sin embargo, a la fecha nosotros estamos tomando alrededor de entre 40 y 70 muestras diarias de PCR. De hecho, durante la jornada de ayer llegaron alrededor de 50 y algo resultados de PCR. Sin embargo, dado que en un principio, la segunda quincena de marzo y abril, la cantidad de sospechas eran muy bajas, eso hace bajar una tasa promedio a 20-25 PCR diarias, si lo sumamos desde que parte la pandemia, marzo a junio de este año. Y el promedio de espera. Quiero decir que privilegiadamente como región los resultados se obtienen en 24 horas, el examen se toma hoy día, por ejemplo, y el resultado va a estar al día siguiente. Hay veces en que hay un poco de demora en la entrega del resultado final, que es lo que evalúa finalmente el paciente en qué minuto le llega a él el examen. Porque si el examen se lo toman, por ejemplo, hoy día, la muestra va a ser analizada en la jornada de mañana y salen entre las 8 y las 11 de la noche los resultados. Entonces, comenzar o iniciar el llamado telefónico entre las 10 y 11 de la noche para comunicar un negativo es que a veces es poco viable. Entonces se deja para el día siguiente y los equipos que están dedicados a hacer esto llaman al día siguiente, en 48 horas posteriores, por lo tanto, a los usuarios de que cuál es el resultado de su examen. No obstante, los positivos se informan al minuto. El mismo medio, Seremi, le pregunta si es que acaso usted tiene antecedentes de la ocupación de camas críticas en la región y cuál es la situación de los ventiladores. Las camas críticas, como todos saben, tienen una ocupación independiente de si son COVID o no son COVID. Ya hemos informado que tenemos una paciente conectada a ventilación mecánica, pero la unidad de cuidados y de tratamientos intensivos permanece con un índice ocupacional alrededor de entre un 25 a un 35% aproximadamente, de acuerdo al reporte diario que entrega el Hospital Regional Coyhaique. Le vamos a hacer la palabra a Christopher Bilbao de Radio Santa María. Sí, para consultarle primero, Seremi, respecto de si ya se han podido subsanar las fallas que tenía en infraestructura del laboratorio para el análisis de PCR del Hospital Regional de Coyhaique. Esta semana se tenía previsto que esté listo para aumentar también la cantidad de testeo, para que nos pueda comentar también respecto a aquello. Sí, la verdad es que tal y como lo explicó el director de servicio hace unos días atrás, el Hospital Regional Coyhaique está a puertas de la puesta en marcha de su laboratorio. Esta puesta en marcha requiere 3 fases. Una de ellas es que se validen los exámenes con otro laboratorio acreditado. Esa fase ya se cumplió. La segunda parte es que el Instituto de Salud Pública, que es el instituto quien tiene las atribuciones para darle la autorización y validez a este laboratorio, también entregue, ¿no es cierto?, esta validación y esta certificación o autorización sanitaria, lo cual también ya, ¿no es cierto?, se cumplió esa fase, y falta finalmente, ¿no es cierto?, la fase de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, quienes también deben emitir la autorización
para que el Hospital Regional Coyhaique, dependiente de la Dirección del Servicio de Salud, pueda poner en marcha este laboratorio. Falta solo un documento que llegue de manera formal, porque la autorización ya está casi a puertas. Seremi, Rigoberto Jofrel, Diversadero, le pregunta, dentro de esta nueva forma de contabilizar fallecidos que ahora se sacan desde el registro civil de marzo a junio, ¿hay algún fallecido en la región que cumpla con los criterios COVID que entregó el mensal en esta nueva oportunidad? Nosotros generamos protocolo, cada institución, y dentro de ello el Hospital Regional Coyhaique, el Servicio de Salud y toda su red hospitalaria, precisamente para ir determinando a quienes se les toma PCR y a quienes no. Dentro de los fallecidos que hemos tenido con sospecha de COVID, pero principalmente por haber fallecido de manera inminente y sin una enfermedad de base preexistente, todos han arrojado negativo para COVID-19, por lo tanto nosotros no tenemos a la fecha ningún fallecido que esté incluido, que yo creo que para allá va un poco la pregunta del señor Rigoberto, que esté incluido en la nómina que se va a ir actualizando durante esta semana de los fallecidos por COVID-19. El mismo medio, Seremi, pero otro colega, Francisco Mardones, le pregunta también por lo señalado por el Ministerio de estos 31.000 nuevos casos. Si es que acaso a nivel regional existen casos en esta plataforma que serán registrados y por esa misma razón. Sí, no, nosotros no tenemos nuevos casos que tengamos pendiente o en el archivo o guardado. Nosotros tenemos la totalidad de casos acumulados de 26, y cuando hemos tenido algún caso que no podemos reportar porque no aparece en el informe, lo hemos dicho. Perfecto. Se ha descontrolado un poco, me hago responsable de lo que digo, la situación en la región metropolitana. Ayer se daba cuenta de cerca de 3.000 exámenes PCR que estaban a la espera de resultados, de los cuales hoy más de 1.500 salieron positivos para COVID-19. ¿Cómo se va a comenzar o cómo se pretende también aumentar la rigurosidad de las personas que ingresan a la región a través de la vía aérea? Tenemos entendido que sí, efectivamente hay barreras sanitarias que se está controlando, pero ¿de qué forma se podría agudizar aún más el control en estos lugares? Bueno, primero teniendo el compromiso y la colaboración de la ciudadanía. Nos hemos encontrado con un sinfín de artimañas, por así decirlo, para poder ingresar a la región, con obviamente el consentimiento de amigas, de tíos, de primas, ya quienes inventan o realizan contratos de trabajo para poder ingresar por la vía legal. Eso es el compromiso y la colaboración propia de la ciudadanía. Por otro lado, siempre hemos dicho que esta cuarentena que hemos establecido en los puntos, ¿verdad?, de ingreso a la región, más que impedir el ingreso del virus con las personas a nuestra región, que pueden ser nuestros propios parientes, nuestros propios residentes, lo que buscamos es que esta persona se aísle en un lugar y que efectivamente, si el día de mañana, al quinto día, al séptimo día, comienza con sintomatología sugerente de COVID-19, podamos tener sus contactos estrechos absolutamente focalizados y aislados en un lugar, y no una persona que se dedica, ¿no es cierto?, a ir a saludar a sus amigos que no había visto, o que vaya al supermercado, o que vaya a la farmacia, o que salga a hacer las compras en esos primeros 14 días, inclusive los 10 primeros días que para nosotros son los más críticos, de acuerdo a lo que nos ha mostrado la historia natural de esta enfermedad. Seremi, en relación a lo último que usted decía, ¿tienen un dato de cuántas personas ustedes han registrado en el aeropuerto que han falsificado, documentos, y si esos casos, esas personas son denunciadas ante la Fiscalía? ¿Cuál es el procedimiento? No hemos llegado a denunciar a la Fiscalía, insisto, porque hay un contrato de por medio. El contrato puede ser el mismo día, puede ser el día anterior, puede ser falso, pero existirán otras entidades, me imagino, quienes a través de un contrato puedan vigilar si a fin de mes hubo o no, por ejemplo, pago de honorario, porque es la única manera de saber si es que efectivamente ese contrato es falso o no es falso, porque usted puede contratar a una persona para que sea la asesora de hogar y
y a fin de mes si no hay remuneración, entonces probablemente sea un contrato falso. Ahora, poder hacer seguimiento hasta eso desde la Seremi de Salud, que nuestro norte es otro, poco viable hoy día. Debemos enfocarnos en lo que efectivamente hoy necesitamos darle prioridad, que es que esta gente haga cuarentena, y aquellas personas que no cumplen con los documentos con los cuales debe ingresar, lamentablemente deben retornar a su lugar de origen. Y eso sí ha ocurrido, casi todos los vuelos estamos retornando de 2 a 3 personas. ¿Y tiene la cifra de cuántas personas? No, así la totalidad no la tengo en este minuto. Bueno, sin más preguntas, Seremi, le queremos agradecer, queremos dar la disculpa, la intendente estaba con algunos problemas de salud, por eso no estuvo presente. Para mañana comprometemos la presencia del Seremi de Desarrollo Social, Marcelo Gelves también, que nos va a acompañar. Así que de esta forma nosotros nos despedimos y deseamos una muy buena tarde a todos los habitantes de Aysén. Muchas gracias.